Hola chicos, en este video les vengo a proponer la próxima actividad a realizar por ustedes y para eso les voy a compartir en primer lugar una pantalla donde les voy a dar en detalle la actividad que necesitan realizar. Bueno, lo que van a necesitar principalmente como elemento para poder trabajar son fósforos. Esto no quiere decir que ustedes no puedan contar con lápices, con viromes, con palillos para poder hacer lo mismo, ¿sí? La idea básicamente es construir matemáticas hoy. Entonces, yo voy a pasar a explicarles la actividad y lo que les voy a mostrar va a ser lo siguiente. Acabo de construir un triángulo con tres fósforos y voy a ir armando una pequeña tabla. En esa tabla voy a plantear en la primera columna la cantidad de triángulos que tengo hasta el momento, que es uno, y en la segunda columna voy a plantear la cantidad de fósforos que usé para esa figura. A continuación, y bien que prestarle atención a la secuencia en que lo voy construyendo, voy a agregar un nuevo triángulo. Con lo cual, la tabla va a quedar armada con dos triángulos y cinco fósforos que son los que yo necesité para poder construir la figura. De esta manera, voy a armar otro triángulo y entonces mi secuencia va a estar armada por o construida con tres triángulos y 7 fósforos fueron los que yo necesité para poder construirlo. Y acá empiezan las preguntas. ¿Cuántos fósforos creen ustedes que yo necesitaría si esta secuencia tendría formada en realidad 7 triángulos? Siempre siguiendo hacia el costado en forma horizontal, ¿sí? ¿Y cuántos necesitaría si la figura tuviera 10 triángulos? Hasta acá yo me imagino que uno podría estar haciendo la figura con los fósforos arriba de la mesa o podría estar dibujándolos en una hoja y poder contarlos uno por uno y saber dar respuesta y completar la tabla en este momento. Así que de acá en más vamos a hacer un conjunto de preguntas y planteos un poquito más complicados, ¿sí? Con lo cual llegamos al momento donde hay que ser creativos, hay que pensar y hay que experimentar. Esto es lo más importante que hay que tener en cuenta para lo que sigue de la actividad, ¿sí? Entonces, imagínense que yo estoy reconstruyendo esta secuencia de triángulos de la forma en que les mostré anteriormente y a mí me surge esta pregunta. ¿Cuánta sería la cantidad de fósforos que yo necesito en caso de que la figura tenga 120 triángulos? Obviamente, ya es poco práctico tener que estar dibujándolo o armándolo con los fósforos, ¿sí? Aunque uno si tuviera mucha paciencia lo puede hacer. Pero lo que yo les vengo a proponer en esta parte de la actividad es que encuentren una fórmula que permita saber qué cantidad de fósforos se necesitan para construir una figura respetando esa secuencia, la secuencia que vengo construyendo, a partir de la cantidad de triángulos. O sea, van a tener que construir, van a tener que inventar una fórmula que les permita saber qué cantidad de fósforos necesitan utilizar sabiendo la cantidad de triángulos que tienen que formar en este caso. Una vez que tengan la fórmula, lo que yo les propongo es lo siguiente. Vayan probando con la fórmula que ustedes tienen, reemplazar por la cantidad de triángulos y vayan probando que les dé bien la correcta la cantidad de fósforos. Una vez que se aseguren que esa fórmula funciona y que les sirve para calcular la cantidad de fósforo, lo calculan con 120 triángulos y anotan la cantidad acá. ¿Y qué es lo que van a hacer a continuación? Bueno, de acá en más, si yo hablo de una cierta cantidad de triángulos, voy a representar a esa cantidad que yo no conozco con una n. Esa n va a ser una incógnita que va a ser la cantidad de triángulos que yo quiero construir, pero al lado lo que ustedes van a tener que anotar va a ser la fórmula que ustedes inventaron o que lograron concluir, ¿sí? Obviamente entra en juego la n, que tiene que ver con la cantidad de triángulos. Así que bueno, en principio ese es el gran desafío de la actividad, pero tengo dos cuestiones más que plantearles, ¿sí? Ahora hay que pensarlo al revés. ¿Es posible que algunas de las secuencias de la figura requiera exactamente 745 fósforos para ser construida? En el caso de que ustedes me digan que sí es posible, me tienen que decir de cuántos triángulos sería la figura. O sea que hay que pensar al revés. Yo ahora le estoy diciendo que posiblemente haya una secuencia de 745 fósforos. Ustedes me tienen que decir de cuántas
de cuántos triángulos es la figura. Y como último inciso, les propongo que piensen en esto. ¿Es posible que alguna de las secuencias de la figura requiera exactamente 1970 fósforos para ser construida? Y ahí ustedes van a decir sí o no, ¿por qué? Pero tienen que decirme por qué sí o por qué no. Y lo tienen que justificar con sus palabras. Si ustedes me dicen que no se puede hacer, me tienen que decir por qué. Y si ustedes me dicen que sí se puede hacer, me tienen que decir por qué. Es muy importante cómo lo van a justificar, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que tienen que hacer como actividad? Completar la siguiente tabla, esta tabla que ustedes tienen acá, y responder a las dos cuestiones que yo les vengo planteando en la parte anterior del video, ¿sí? Es muy importante que respondan todo y que justifiquen con sus palabras en forma adecuada, ¿sí? Es un momento muy importante para pensar, me parece que es una actividad que les puede llamar la atención, así que bueno, éxitos en la tarea y hasta el próximo video. Saludos.